Buenos días. Empezamos. ¿Ha marcado su asistencia? Por favor, marcan su asistencia. Ok, gracias. Qué bueno, Fabio, muy bien.
jóvenes, empezamos. Vamos a empezar, ¿sí? Estamos ahí. Y somos 13. Sí. No, pero yo le he dicho de que siempre tome en base a lo que él propone en los seminarios. Por ejemplo, te pregunto, en su último seminario, ¿qué ha hecho? ¿Me escucha? Hizo, ¿qué parte de eso hizo? ¿Qué parte? ¿Qué parte de cristografía hizo? Bueno, yo le he dicho, yo le voy dando los temas que voy desarrollando con ustedes. En base a eso, hasta redes diagonal eso. Ya, en base a lo que yo desarrollo en clase, ¿no? Yo voy dando temas. Por ejemplo, le he dicho que hice el átomo, potencial central, sobre eso que él haga algún problemita, y en base a ese problemita que él luego les toma la calificada. Las calificadas son en base a los seminarios que él desarrolla. Mientras que recuerden ustedes que el parcial y el final lo tomo yo en base a lo que yo haga en clase. ¿De acuerdo? Ok, empezamos entonces. Estamos ya haciendo cristalografía, y en esta parte lo que se espera es que ustedes, para los cristales, para estos cristales, le encontremos algunas propiedades físicas, propiedades tan simples como, por ejemplo, la densidad. ¿Cómo se puede calcular la densidad de un cristal? Fíjense que sí se puede, basta conociendo su estructura. Basta conocer la estructura del cristal y uno puede hallar, por si acaso, cuál sería la densidad del cristal. Generalmente, ¿cómo sería, por ejemplo, si yo le digo, a ver, tengo un trozo de sodio, un trozo macroscópico, una porción de sodio, o un trozo o un alambre de cobre? ¿Cómo hallamos su densidad? ¿Cómo hallamos su densidad de un trozo, de una porción, por ejemplo, de metal? Aluminio, les doy una barra de aluminio, le digo, encuentren su densidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Mide su masa. Hallar su Todavía masa y Pablo se dice, volumen. mido su masa, no lo peso, no. Mido su masa, se dice. ¿Cómo mide su masa? ¿Espectrómetro? ¿Espectrómetro? Claro, una balanza. Espectrómetro, me dejo pensando, ¿para qué usas un espectrómetro acá? Ok, entonces, una balanza, medimos su masa. Muy bien, tienes la masa. ¿Luego qué hacemos? Luego qué hacemos para medir. Claro, ¿y cómo mides volumen? Dependiendo, ¿cierto? Si es una barra regular cilíndrica, puedes coger un vernier le mide su diámetro, ¿no? Agarras una regla, mide su longitud, y con eso tienes ustedes pueden ustedes calcular su volumen. Y claro, ahora, si es irregular, puedes sumergirlo en agua y ver cuánto volumen desaloja. Entonces, hacemos, ojo, cálculos macroscópicos.
Hacemos cálculos macroscópicos, ¿de acuerdo? Entonces, conociendo la masa, conociendo el volumen, fácilmente ustedes calculan la densidad. Entonces, hay muchos cálculos, ¿no? Muchas propiedades físicas que se pueden hallar de manera macroscópica. Aquí yo les pongo un ejemplo, la densidad nada más, ¿cierto? Sin embargo, hay otras propiedades, incluyendo la densidad, que se pueden hallar de manera microscópica. Y obviamente comparar, ¿no? Este es un resultado macroscópico y este es un resultado microscópico, y obviamente ambos deben coincidir. Entonces, un poquito también de eso trata la cristalografía, de que podamos comprobar, podamos hallar propiedades microscópicas y ver cómo estas influyen en las propiedades macroscópicas de todo en conjunto. Entonces, ya habíamos hablado acerca de los cristalinos y los amorfos, ya habíamos hablado acerca de la red, ya vimos que un puntito es una representación que puede representar a un ión o una molécula o un átomo. Y estos tienen unos arreglos especiales a la cual va repitiéndose, y como va repitiéndose, vamos a llamarle una base. Hablamos ya de los vectores base, algunos términos importantes que usamos. Hablamos de las celdas, la celda primitiva y la celda convencional. Acuérdense que la primitiva es una celda que se repite y me reproduce todo el sólido. Sin embargo, tiene la característica de que guarda solo una unidad. Solo una unidad, un átomo, una molécula, un punto, nada más. La convencional no, la convencional puede tener varias unidades. Y luego vimos que de acuerdo a las simetrías que pueden haber, hay simetrías de rotación, simetrías de planos de reflexión, simetrías de inversión, ¿no? Varios tipos de simetrías. Bravais encontró 14 posibles celdas cristalinas. Y las 14, de acuerdo a las propiedades de simetría, las agrupó en 7. 7 tipos, ¿no?, de redes. El más común es el sistema cúbico. Es el sistema cúbico. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes tienen o quiénes solidifican mediante sistema cúbico? Por ejemplo, el cloruro de sodio, cloruro de potasio, los metales, el fierro, el oro, la plata, el cobre, como ustedes, los más comunes, solidifican en una de estas estructuras, o una cúbica simple, o una cúbica centrada, o una cúbica a caras centradas, o sea, una BCC o una FCC. Esta tiene la característica de que todos sus lados son iguales, y los ángulos también son iguales e iguales a 90 grados. Una SC, una BCC y una FC. Estas son las más comunes. Estas son las más comunes. El sistema hexagonal, ¿no?, que por ejemplo solidifican en esta forma, por ejemplo, el grafito, el sulfato de cadmio, el sulfato de zinc, solidifican bajo esta forma, el sistema hexagonal. Tiene la característica de que dos lados son iguales, A y B son iguales, y C diferente, este es el C diferente, ¿no? Los ángulos son iguales, 2 alfa y beta, y el ángulo tercero es 120 grados. Este es hexagonal. Y así tenemos los 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Repito, lo más importante es este acá, el cúbico. Bien, ahora, ¿qué propiedades tienen, por ejemplo, las cúbicas? En el caso del SC es bastante fácil, bastante simple. Sus vectores base solamente son así: AX, este es el vector unitario del eje X, AY y AZ.
Estos serían los vectores base, bien simples del SC. Del BCC, estos serían los vectores base de la primitiva. Ojo, estos son los vectores base de la primitiva. Y estos de acá son de la FCC. Más propiedades, ¿no? Más propiedades. Fíjense, volumen de una celda convencional. De una cúbica simple a cúbico, de la BCC a cúbico, al cubo, y de una FCC al cubo, al cubo, al cubo, al cubo, ¿no? De estas tres. Este volumen es al cubo, al cubo, al cubo. Son los volúmenes de las convencionales. Sin embargo, fíjense cómo es el volumen de la primitiva. En este caso son iguales, a cubo, pero en el caso de la BCC, de esta, su primitiva solo tiene un volumen de a cubo entre 2, la mitad. La primitiva, una FCC, es a cubo entre 4, la cuarta parte. Creo que esta la grafiqué acá, estaba graficada acá, sí, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver si la tengo graficada por acá. ¿Dónde está? No, en clase... ¿Qué pasó? En clase yo suelo graficarla, pero aquí no puedo... Aquí está. Este es. Ahí está, ¿ves? Esta de acá. Esta es una FCC. Aquí la tengo. ¿La están viendo? Esta de acá es una FCC. Una FCC. Y convencional. Y esto que está acá en el medio, dentro, de esto que está acá dentro, esa es su primitiva. Esta primitiva, de esta primitiva hay 4 acá dentro. Hay 4. Por eso que aquí está diciéndoles, acá le dice, ¿no? Que la primitiva es a al cubo entre 4 dentro de una FCC. Y miren ustedes cómo se trazó. Noten ustedes acá cómo se traza acá dentro la primitiva, la cual contiene solo un punto de la red, una unidad nada más. Mientras que todo esto contiene 4 unidades. 4 unidades, por eso que es la cuarta parte en el volumen. Miren cómo se trazó. Miren cómo se halla. Y estos vectores acá, estos vectores están acá, estos, los vectores base son estos. Estos son los vectores base. Acá, en este caso, aquí. De una FCC. Los vectores base de la primitiva de una FCC. ¿Qué más? Datos acá. Puntos, ¿no? Dentro de una red cúbica simple, 4 puntos, una FCC, 2 puntos de una BCC. Vecinos más cercanos, 6. Aquí tiene 8 vecinos más cercanos y aquí tiene 12 vecinos más cercanos. 12. Aquí está la distancia. La distancia a los vecinos más cercanos es A. A. Aquí los vecinos más cercanos es raíz cúbica de 3A entre 2. Aquí es raíz cuadrada de 2 entre 2 por A. La distancia a los vecinos más cercanos. Acá son 12, acá son 8. Y aquí hay un dato importante, que es la fracción de empaquetamiento. Aquí está, aquí lo explico. La fracción de empaquetamiento se define como el volumen que ocupa el átomo entre el volumen de la celda unidad. Pues bien, para hacerlo fácil,
Aquí. Dijimos que aquí, en una cúbica simple, cabe solo un átomo. ¿Recuerdas? Este de acá contiene de este un octavo, de él es un octavo, de él es un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo. Juntando los octavos, aquí dentro cabe solo uno, solo un átomo. Ahora, ¿cuál sería el volumen de ese átomo? El volumen de ese átomo sería 4 tercios. Un ratito. El volumen el volumen de un átomo de una unidad, ¿cómo sería? Sería 4 tercios, 4 tercios de pi por su radio al cubo. ¿Pero qué radio entra aquí? Sería la mitad del parámetro de red. Sería acá a medios elevado al cubo. Este sería el volumen de una unidad que cabe, ¿cierto?, en una SC. ¿Y cuál sería el volumen de la unidad? El volumen total sería a cubo. Por favor, dividan esto y con esos dos encuentren cuál sería el factor de empaquetamiento de la SC. A ver, calculen, ¿cuánto sería? Dividan Pi sexto. el volumen. Dime un número en fracción. Dime en fracción cuánto sería. En fracción. 0, 0, 0,52. Ok. Atención, ¿qué significa esto? Escuchen, ¿ah? ¿Qué significa esto? Que esa esfera que está enmarcada dentro de este sólido, perdón, de este cubo, más o menos ahí, esta esfera dentro de este cubo ¿qué está ocurriendo? Esa esfera, ¿la ven? Ay, otra vez se cambió. Está ocupando solo un 52%. Esto de acá representa 52%. ¿Qué quiere eso? Que 48%, ¿cómo se encuentra 48%? Vacío. Así es. Vacío. 48% está vacío. En una SC, aquellos que tienen la estructura SC, en solo una celda nada más, 48% está vacío. ¿Se imaginan? Eso es lo que me está informando ese factor de empaquetamiento. Miren ustedes, el factor o fracción de empaquetamiento, fracción se llama, fracción, me estoy equivocando. Esta fracción de empaquetamiento para un SC me está indicando de que 52% está lleno, 48% vacío.
Para una BCC, fíjate, está más lleno. 68% está lleno, ¿no? El resto vacío. Para una FCC, 74% está vacío, perdón, está lleno, y 26% estaría vacío. Para eso me sirve este factor, este numerito, que se llama fracción de empaquetamiento. ¿Se entendió? Sí, Una duda, los vectores que puso en una de las diapositivas, sí. ¿cuál es el origen de estos vectores? De la celda primitiva. Ajá. ¿Cómo se lo originó? No entiendo. O sea, por ejemplo, en el cuerpo centrado, el A1 es A medios menos X más Y más Z, pero ¿Ya? respecto al Ya, del... ya. Ok, ya entiendo. Lo voy con lo siguiente. Bien, para la BCC es complicado graficar, no puedo graficar, pero mira, te puedo mostrar de la FCC que está graficada acá. Observa. Mira, este vector, date cuenta, este es vector A1. Con estos vectores, para empezar, tengo la celda primitiva. Esta es la primitiva, ¿lo ves? Entonces, esta primitiva, ¿cuáles serán sus unitarios? A1, A2 y A3. Y te puedes dar cuenta que este de aquí es la mitad aquí y la mitad aquí. Por lo tanto, es A medios en X y A medios en Y. Por eso, entonces acá, fíjate, aparece así, ¿eh? A medios en X y A medios en Y. De manera análoga, así como aquí, así como aquí, he graficado cuál es la primitiva para esta FCC, igual se grafica la primitiva para una BCC. Yo Ya, profesor. el dibujo es más complicado. No sé si, Ronaldito, déjame ver, Ronaldito. Voy a ver ahorita. Estoy buscando en internet ahorita. Ajá, lo encontré. Ronaldito. Acá tiene sus ventajas y desventajas. Enseñarles. ¿Está viendo mi ventana? ¿La pantalla? Sí. Mira, aquí he puesto en el Google celda primitiva de una PCC. Y acá ¿está viendo? Mira, acá está el dibujito. Para poder graficar, para que tú puedas graficar la celda primitiva de una PCC, requieres otras celdas a los costados. Es más fácil de una, fíjate, de una PCC. Acá está de una FCC. ¿Está viendo? Pero de la PCC es más complicado. Acá está de una FCC. ¿Está viendo? FCC. Entonces, mira, esta es de una BCC. Ahí está, mira. Quiero que la veas, ¿no? Ahí está el 1 medio de I más 1 medio de J menos 1 medio de K. Con esto se grafica de una BCC. Es más simple de una FCC. Esta es una FCC. Nodito, todavía no he hecho todavía recíprocas, nodito. Ahí está. Ahí está mejor. Ahí está. Ahí está, de una FCC. Un medio de A en I, en J, un medio de A, no, este de acá, de la FCC. Yo sugiero entonces igual, ustedes pueden buscar en internet cómo es de una BCC. Esto es muy complicado graficarlo. Aquí está. El 1 medio en I, un medio de A en J, un medio de menos A en K. Y así sucesivamente. ¿Lo viste?
Sí, profe. Ya, ¿Listo? ya tengo claro. Y con estos vectores se forma la primitiva. Con esto se forma la primitiva de una BCC. Bien, entonces estaba mostrando, para eso nos sirve la fracción de empaquetamiento. Y aquí están las fracciones de empaquetamiento de algunos ejemplos. Aquí tenemos una estructura del diamante. Fíjense, el diamante es algo especial. Y así como el diamante, ¿no? Fíjense, ¿quién más importante tiene esta configuración? El silicio y el germanio. Acuérdense que son nuestros elementos más importantes de los semiconductores, el silicio y germanio. Entonces, si estudiamos al diamante, también estamos estudiando al silicio y al germanio. Y miren cómo es que tienen su estructura el silicio, el germanio y el diamante. La diferencia es el átomo. El diamante es hecho de átomos de carbono, ¿no? Entonces, en lugar de carbonos, aquí habrán silicios, en un semiconductor de silicio. Y en lugar de silicios, germanio, ¿no? Estos, vamos a más adelante ver que son los intrínsecos. Los intrínsecos, o sea, son los puros. Silicio intrínsecos, germanio intrínseco, o sea, se van puro. Lo otro son los dopados. Cuando tenemos un diodo, el diodo, ¿no? De silicio o germanio, estos no son intrínsecos, vienen dopados. Entonces, más adelante veremos que el dopaje es o un dopaje tipo P o un tipo N. ¿Qué significa eso? De que en lugar de un 1 aquí, en esta estructura acá, en lugar de un silicio aquí, se cambia, por ejemplo, por un átomo de fósforo o por un átomo de antimonio, 1, y sigue manteniendo la misma estructura. Que se llama dopar. Le cambio uno de estos por un donador o un aceptador. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, este átomo de acá, o le falta un electrón o le sobra un electrón. Si le sobra un electrón, se llama donador tipo N. Si le falta un electrón, se llama donador tipo P. Y en este caso se llama aceptador. Acepta un electrón. El otro es un donador. Pero sin embargo, van a tener la misma estructura. No cambia la estructura. ¿Cómo la estructura? Son dos FCCs. Entonces, ustedes imagínense, esta de acá, FCC, dos de estas, tracen ustedes la diagonal, de aquí hasta aquí, tracen la diagonal, ¿sí? De este puntito a este puntito, trazan una diagonal. A esa diagonal, voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo acá, a ver si me liga. Esto es una BDC. Copiar. Vamos a tratar de hacerlo acá aprovechando la pizarrita, vamos a ver si me sale. Miren, ¿cómo es el diamante? ¿Eh? El diamante o el silicio o el germanio. Trazamos una diagonal. De este punto hasta aquí, al otro. ¿Está bien? Una diagonal que cruza toda la FCC. Esta de acá, por si acaso, es una FCC. Ahora, a esa diagonal vamos a dividirlo entre 4. Hasta aquí una parte, aquí la otra y aquí la otra. 4 partes, ¿están viendo? ¿Están viendo 4 partes? Me confirman. Aquí, una parte, 2 partes iguales, aquí 4 partes iguales. ¿De acuerdo? ¿Están viendo? 4 partes iguales. A la diagonal. Y luego, miren, ¿ah?
Esta de acá, hoy no me salió, no puedo. Corre justo un cuarto diagonal, ahí. No se puede, no se puede. Corre un cuarto y se forma otra FCC. Son dos FCCs. Otra FCC, pero desplazada justo un cuarto a lo largo de la diagonal. Esta es la estructura que tiene el diamante. Justo un cuarto, ¿no? Entonces, su red, un átomo de cobre, perdón, de carbono o de silicio germanio está en el origen y la otra está un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Recuerdan ustedes qué era el número de coordinación? ¿Recuerdan ustedes qué era el número de coordinación? ¿Con cuántos átomos está en contacto, creo? No, contacto no. Los vecinos más cercanos. La cantidad de vecinos más cercanos. Entonces, cada uno de estos átomos de carbón o silicio germanio o estaño tiene 4 vecinos más cercanos. Este de acá tiene 4, este de acá tiene 4, 4. Su número de coordinación es 4. Estos forman como un tetraedro. Si tú unes aquí, esta línea de acá, estas líneas, se forma un tetraedro. Tetraedro regular. Esa es la estructura especial que tiene el diamante, el silicio y el germanio. Entonces se dice que su red, en realidad, no es una FCC, son dos FCCs. Dos FCCs desplazadas un cuarto, un cuarto, un cuarto del parámetro de red. Bien, ahora veamos qué son los llamados índices de Miller. Dice, los índices de Miller son un juego de 3 números que permiten identificar de manera unívoca un sistema de planos cristalinos. Los índices de Miller se indican generalmente por las letras HKL. Usamos las letras HKL para simbolizar a los índices de Miller, HKL. Son números enteros, negativos o positivos, y primos entre sí. Fíjense, por ejemplo, acá, en este caso, número 1, es el más simple de todos. Lo voy a llevar a la pizarrita. Los índices de Miller me indican una dirección. Los índices de Miller me indican una dirección y esto me sirve para poder especificar una serie de planos. Por ejemplo, fíjate, estos numeritos, 1, 1, 1, ¿está viendo? En este caso, el HKL es 1, 1, 1. Estos puntitos 1, 1, ¿para qué me sirven? Me están especificando, atención, los siguientes planos. ¿Ven ustedes esto? Esto que acabo de trazar es un plano. Y este vector 1, 1, 1, esta dirección acá, es un vector ¿de qué tipo? ¿Cómo se imaginan ustedes este vector 1, 1, 1? ¿Cómo será con respecto al plano que he trazado? Ortogonal. Exacto. Por acá estará formando 90 grados. Entonces, exacto, normal, ortogonal, ¿cierto? Entonces, una serie, una dirección dada, aquí fíjate que estoy colocando acá varias direcciones, dirección 1, 1, 2, no, negativo 1, 1, 2, negativo 1, 0, 1, negativo, el negativo se pone encima, no se pone al costado, el negativo se pone encima, 0, 1, negativo 2, el 2, 2, 1, me sirven, ¿para qué? Para darme una familia de planos.
¿Y cómo esta familia de planos? Esta familia de planos es un planos perpendiculares al vector que se forma con estos números llamados índices de Miller. Entonces no es un plano, es una familia de planos. ¿Me siguen? Para cómo se hallan estos índices de Miller. Les explico. Aquí está cómo formar los índices de Miller. Determinar, dice, los interceptos del plano. O sea, trazamos un plano. Así como acá, trazo el plano y veo dónde son los interceptos. Aquí, este puntito aquí, aquí y aquí. Ojo, para hallar estos puntitos, tengo que ver acá cuáles son los interceptos de mi plano. Acá, ¿qué número es acá? En este caso pues, será un 1. Acá en este caso es más fácil. 1, 1. Pero dependiendo, de repente yo quiero un planos así. De repente quiero planos justo acá a la mitad. Aquí trazo. Aquí trazo aquí. Trazo aquí. Y fíjate, el de rojo ya es otra familia de planos. Este puntito acá, este intercepto sería un medio. Este intercepto sería un medio, por ejemplo. Un medio. ¿Me están siguiendo? Entonces puede haber muchas familias de planos. ¿Me están siguiendo? Este puntito acá, por ejemplo, acá sería, si justo a la mitad, este intercepto sería un medio. El intercepto sería un medio. Entonces dice, primeramente, determino los interceptos del plano con los ejes del sistema de coordenadas en términos de parámetros de red, A, B, C. Aquí, por ejemplo, sería A medios, ¿no? Un A, un A, un A. Acá sería medio A, por ejemplo, medio A, ¿no? De esa forma. Luego dice, obtenemos los recíprocos, las inversas de estos tres números. Las inversas, aquí la inversa es un 1, la inversa de este sería un 1. Perdón, si aquí fuese, sería la inversa de un medio, 2. Sería 2 la inversa. Si el plano es paralelo a uno de los ejes, el intercepto se considera en el infinito. O sea, por ejemplo, yo podría crear acá, de repente, este plano. Este plano de acá. Este plano verde. Ven ustedes, este plano verde, por ejemplo, no tiene intercepto en el eje X. No tiene intercepto en el eje Y. Entonces, cuando los interceptos son en el infinito, ¿no? Entonces su recíproco será 0. Será 0. Entonces, como pueden ustedes dar cuenta de este punto de acá, por este plano verde que estoy colocando acá, de este plano verde, al ojo, ¿no? Sus índices aquí, el vector acá, este vector perpendicular, va a ser 0, al ojo, va a ser 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. ¿Están viendo? Del plano verde, sus índices de Miller serían 0, 0, 1. Su intercepto en el eje X es infinito, está en el infinito. Su intercepto en el eje Y está en el infinito. Su intercepto en el eje Z es un A. Un A. Entonces, como son en el infinito, su inversa es 0. Su inversa es 0. Su inversa de este es 1. Y ahí está. 0, 0, 1. ¿Me están siguiendo? Y luego se presentan los índices de Miller, nada más. Dice, a veces es necesario multiplicar o dividir estos recíprocos por un factor común, tal que los tres al final sean primos, por si acaso. Sean primos, sean los menores entre los posibles, o sea, sean primos. ¿Se entendió? Me confirman. Ok, si no se entendió, Fredo, si no se entendió, si no se entendió,
¿Qué pasó? Aquí les paso en YouTube, encontré un par de universidades, ¿ah? No son de cualquier sitio, por si acaso, de universidades, de cómo hallar estos índices de Miller. Los paso acá. Este es uno, control C, control B. Este es uno de una universidad española, y acá hay otro, creo que es una colombiana esto, ¿verdad? Guárdenlos y les explican de repente con mejor detalle que yo, con grafiquitos, con sombreaditas, con flechitas y todo, cómo hallar los índices de Miller. Guárdenlo, por favor, guárdenlo. Sí, Fredo, dime. No, le iba a preguntar ¿cuál es la diferencia entre uno de esos planos que cruzan con el infinito que si simplemente estuvieran abajo? Porque creo que la idea es que cada cristal está uno sobre otro y a la derecha, izquierda. Entonces, un plano que esté con índice de Miller, digamos 001, pareciera ser equivalente a un 000. ¿O estoy mal? ¿Cuál sería la diferencia ahí? No, no, no puede ver 0000. Lo digo porque según lo que nos dijo, pues el cristal como que arriba de un cristal aparece la misma cuadrícula y arriba otra. Por lo que, Claro, entonces toda esa familia, entonces muy bien, toda esa familia, ¿no? De este plano de acá, que estoy marcando acá, es el mismo, mira, este plano. Y si arriba aparece otro cubito, el plano que está arriba también sería el mismo. Entonces, de toda esa familia de planos es el 0001. Entonces, no me está representando no me representa a un plano, es a la familia de planos perpendiculares a este vector de acá. a lo que Sino que yo utilizo solo utilizo yo un plano para hallar a la familia de planos. ¿Me entiendes? entiendo, pero si por ejemplo fuera 000, ¿estaría bien o mal? No hay, pues, no puede haber plano 000. ¿No existe? Ah, ok. No, pregunto si no existe, digo, o sea, no hay ninguno No, que no hay pueda pues, plano tener. 000. No, no tiene sentido plano 000. Ah, ok. Por ejemplo, mira, a ver, otro ejemplo. Otro ejemplo lo voy a colocar acá. Mira, ¿cómo sería? Vamos a ver acá un ratito. Ok, disculpe, una pregunta más específica. No hay ningún plano que contenga dos ejes, mejor dicho. A eso me refiero. Mira, para que tengas más claro, Fredo, mira. Si yo quiero el plano siguiente, mira, quiero los planos que están justo a la mitad. Por ejemplo, ¿cómo llamamos a estos planos? A este, que estoy marcando en azul acá, que acá justo está a la mitad, ¿ah? A este, a este de aquí, ¿estás viendo? A este que está bajito, y acá arribita habrá otro. Acá arribita habrá otro, porque como tú dices, arriba hay otro cristal, ¿cierto? La red continúa. Entonces, ¿cómo llamamos a esta familia de planos? Y acá encima habrá otro más, por si acaso acá habrá otro más arribita. ¿Cómo los llamo? ¿Cómo los identifico a esta familia de planos? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan todos? Sí. A esta familia de planos
¿cómo los identificamos? ¿Cómo sería esta familia de planos? ¿Me escuchan? Claro, son planos paralelos. Es una familia de planos paralelos. Entonces, ¿cómo los hallamos? ¿Cómo lo determino? ¿Cómo los especifico? Fácil. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice que busca los interceptos. En el eje X, infinito. En el eje Y, infinito. En el eje Z, un medio. Entonces, hacemos los recíprocos. Entonces, esa familia se identifica mediante 0, 0, 2. ¿Ya está? Nada más. Entonces, ahora, si yo quiero, le pongo vector acá. Le pongo vector perpendicular. Y mira, se coloca ahora entre brackets, perdón, entre corchetes. Se pone así, corchete, se pone así, corchete, 0, 0, 2. Ese es el vector. Estos son los índices de Miller, los HKL. Es más, ni siquiera se pone, perdón, no se pone coma, me equivoqué aquí. No se come coma, no se pone coma. Ahí está. Esos son los planos azules. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría? Mira, vamos a cambiar. ¿Qué pasaría si yo quiero solamente estos planos? Mira, ¿qué diferencia hay? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasa si lo hago con otro color mejor? Lo hago con otro color. ¿Qué pasa si ahora yo quiero solamente estos planos? Quiero este plano. Este plano. Quiero este plano. Quiero este plano. Entonces, esos planos que estoy graficando ahora de fucsia, ¿cómo los identifico? Ya no son 002. ¿Qué planos serían? ¿Cómo identifico ahora a esa familia de planos? Exacto, esa es la diferencia. Ahora estos planos serían, ahora estos planos, esta familia de planos es 0, 0, 1. Mira qué diferente hay con los otros. Tienen la misma dirección, pero son planos diferentes. Esta familia es diferente. Esta familia tiene separación entre plano y plano A. La otra familia tiene plano, entre plano y plano, separación a medios. Son familias diferentes. Que una contenga a la otra puede ser, pero son familias diferentes. ¿Me entendiste? Sí, por favor, se ha entendido. Sí. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo para que quede claro esto. Otro ejemplito, voy a tratar de dibujar. Ya.
Ya, imagínate que tenemos, igual, empecemos por algo simple, por una SC. Empecemos por algo simple, por una SC nada más. ¿Ah? Estamos trabajando con SCs, la más simple, la estructura más simple, la SC, la cúbica simple. Acá están los parámetros, los puntitos de la red. A ver, de acuerdo a lo que acabo de explicar, todos, ¿ah? De acuerdo a lo que acabo de explicar, todos, a ver, me indican ustedes cómo identifico a los siguientes planos. ¿Cómo identifico a los siguientes planos? ¿Cómo identifico a la siguiente familia de planos? ¿Están viendo? Esta que estoy pintando de azul es una familia de planos. ¿Cómo las identifico? ¿Qué dice? ¿Cómo sería? Correcto. Serían planos 1, 1, 1. 1, perdón, 1, 1, 0. Correcto, 1, 1, 0. Son planos 1, 1, 0. Y es más, ustedes pueden mover los ejes. Miren, ¿ah? Para que sea mejor, más bonito. Un ratito. Voy a borrar esto mejor para que lo vean bien. Sí, me conviene. Para que vean el 1, 1, 1. Para que vean ustedes el 1, 1, 0, perdón. Es que me conviene, para que lo vean mejor, ¿ah? Para que lo vean mejor. Y eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Es equivalente a colocarle aquí el eje X hacia el fondo, el eje y hacia aquí el eje Z. Está mejor así. Está mejor así. Eje X, eje y eje Z. Está. Entonces, en el eje X, el intercepto aquí es un 1. En el eje Y, acá sería un 1. Y en el eje Z está en el infinito. Ahora sí, ¿está mejor? ¿Lo vieron? Claro, Fredo le he puesto menos 1, 1, 0, porque estaba trabajando con el anterior. Y también vale. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué más me sirve estos de acá? Por ejemplo, yo puedo pedirles cuál es la distancia entre estos planos. Puedo pedirles hallen la distancia entre los planos 1, 1, 0. Acá fácil. Al ojo, dime, ¿cuánto es la distancia entre los planos 0, 0, 2? ¿Cuál es la distancia entre los planos 0, 0, 0, 2?
Está fácil. A medios sería, Carlos. A medios. El parámetro es a medios. Sería a medios. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia entre los planos 0, 0, 1? Está recontra fácil. ¿Cómo sería? A, ¿cierto? A, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre los planos 1, 1, 0? Aquí también está fácil. Por geometría, entonces agarran ustedes y la perpendicular, ¿cierto? Y podemos notar que justo la perpendicular es justo la diagonal. Justo la perpendicular es la diagonal. Esta diagonal, que es esta misma diagonal, ¿no? Es la perpendicular entre una y la otra. O sea que si yo encuentro esa diagonal y lo divido entre dos, esa sería la distancia. O sea, mi distancia sería solamente esta parte de acá. Esta parte de acá sería mi distancia. Esta de acá. No, listo. Esta parte de acá, que estoy marcando de manera más intensa, sería mi distancia. ¿Y esa cuánto sería? ¿Esa cuánto sería? A medios, a la un medio, claro. O sea, me está diciendo que es raíz 2 entre 2 por A. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Correcto, ese QRT. Ok, raíz cuadrada. Muy bien, así es. Entonces, fíjense, los índices de Miller tienen muchas aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es hallar distancias. Y más adelante veremos que las distancias me sirven para conocer la geometría, para conocer para conocer la densidad. Cosas más complejas son, por ejemplo, hallar el ángulo. El ángulo que hay entre, por ejemplo, los planos 1, 1, 0, con los planos, por ejemplo, 2, 1, 0, se me ocurre. ¿Cuál es el ángulo? Mira, acá hay muchos planos. Yo puedo hacer que los planos se crucen y preguntarles cuál es el ángulo entre sus planos. Entonces, fíjate, ya hay ecuaciones, preestablecidas, ¿no? Que alguien los desarrolló ya. Por ejemplo, la ecuación para la distancia, fíjate. Aquí, por ejemplo, la ecuación para la distancia. Entonces, eso que ustedes acaban de hacerlo por geometría acá, eso de acá, ustedes hacerlo por geometría, ¿no? Entre un plano, la mitad de la diagonal, como vale la diagonal vale A raíz de 2, la mitad A raíz de 2 entre 2, ¿cierto? Ahora, eso, ¿no? Se demuestra que, por ejemplo, la distancia general es esta de acá. Esta es la fórmula general para distancias de HKL. Mira qué fácil. ¿Lo ven? Solo reemplazo aquí HKL y ya puedo hallar la distancia entre planos HKL. Y así como hay una fórmula para la distancia, les cuento que hay fórmulas para hallar el ángulo. También hay una ecuación para hallar el ángulo. ¿Se entendió? ¿A una consulta? ¿Se entendió? ¿A una consulta? ¿A una consulta? Bien, y repito, entonces, para que esto quede aún más claro, vean los videos que les he puesto ahí. ¿Cuál es el orden establecido de los ejes? ¿A qué te refieres con eso, Fredo? No entiendo. ¿Cuál es el orden establecido de los ejes? No lo entiendo. ¿A qué te refieres con el orden establecido de los ejes? No lo entiendo. La orientación, acuérdate que los ejes coordenadas, uno lo coloca, Alfredo. Tú colocas de acuerdo a tu conveniencia, lo único que tienes que verificar es que cumpla la regla de la mano derecha. Por ejemplo, acuérdate que si los primero apuntas los dedos, los 4 dedos hacia el eje, ¿no? Si apuntas los ejes
los dedos, perdón, los cuatro dedos, tus cuatro dedos hacia el eje X, todos cuatro dedos acá hacia el eje X, el pulgar extendido, ¿de acuerdo? Pulgar extendido. Luego los dedos giras hacia el eje Y. Es la regla general siempre, la regla de la mano derecha. No puedes poner X ya donde te dé la gana, no. Si tú pones primero tu eje X, primero pones tu eje X primeramente, tu mano siempre debe apuntar hacia el eje X. Girar hacia el eje Y, girar hacia el eje Y. El pulgar, el pulgar te indica el eje Z. Es la regla de la mano derecha para trazar los ejes. El pulgar debe apuntar al eje Z. No puedes acomodar como te da la gana. No sé si te estás refiriendo a eso. Y tú puedes colocar como tú quieras. Busca tu conveniencia para colocar los ejes X y Z. Al final, si tú colocas de manera diferente y, por ejemplo, encuentras, en lugar de esto, encuentras uno negativo, uno, cero, por ejemplo, que es lo que tú encontraste al principio, la distancia va a ser la misma. Esta de acá, por acaso, es la misma distancia de los planos 1, 1 negativo, 1, 0. Es la misma distancia. Miren la formulita, se elevan al cuadrado. Entonces no importa que salga negativo uno de ellos. Son planos equivalentes. ¿Entendiste? Esa es la pregunta. Bien, ¿alguien tiene una consulta acá? ¿Alguien tiene alguna consulta aquí? Listo, entonces cambio. Con esto terminamos esta parte, esta primera parte. Y paso a la parte 2. No, ahora esto, ¿cambié en algo? No cambié nada. No cambié nada. Parte 2. Bien. Definiciones de la densidad. Fíjense cómo definimos la densidad. Leemos eso. ¿Están viendo? Densidad volumétrica, densidad planar, densidad lineal.
Bien, fíjense, esta es la forma microscópica de ya la densidad. Esto, ojo, se deduce, ¿ah? Esto no cae del cielo. Obviamente, por la modalidad virtual que estamos haciendo ahora, hay muchas cosas que no les explico. Por ejemplo, esa ecuación que puse hace un rato, esta ecuación que puse hace un rato que la vamos a usar, la distancia de los planos h, kl, esto, atención, se deduce. Cuando hacemos una clase normal, ¿no? A entre la raíz cuadrada de todo esto, en una clase normal yo lo deduzco, por si acaso, lo deducimos, lo hacemos en la pizarra, geometría, ¿no? Y deducimos la forma general, esta que está acá. Esta de acá, generalmente se deduce. Obviamente aquí no lo estoy deduciendo, ya de frente vamos a usarla. Y tampoco por si acaso voy a pedir que ustedes la deduzcan, ¿ya? De frente vamos a usarla. Esta ecuación, sin embargo, se deduce, no cae del cielo, ¿eh? No cae del cielo. De igual forma, con el coseno del ángulo teta entre dos planos, también se deduce. Esta vez no lo vamos a usar porque la ecuación es mucho más complicada, más larga, no lo voy a usar, pero todo eso se deduce. De igual forma, la forma de llegar a esta densidad de manera microscópica también se deduce. Fíjense, ¿cómo se halla? 1, número de átomos por celda. Se multiplica por el peso molecular, se divide entre el volumen de la celda por número de Avogadro. Toda esta formulita, por si acaso, nos da la densidad de un cristal. Obviamente estamos trabajando acá con cristales. Eso, atención, es la distancia volumétrica, la que conocemos el ρ. La densidad planar, esta de acá se conoce como el sigma. Esta más se conoce como el sigma. La densidad planar se calcula como número de átomos por plano en un cristal entre el área del plano. Y densidad lineal, esto se conoce como el lambda. Ustedes en física 1, 2 lo han conocido como el sigma y como el lambda. Es número de átomos contenidos en una dirección entre longitud de esa dirección. Bien, de estos tres, este es el que más me interesa ahora. Este de acá. ¿Por qué me interesa este ahora? Porque ahora conocemos los volúmenes. Podemos hallar los volúmenes. En la diapositiva anterior, lo que puse anteriormente, puse una diapositiva en la cual estaban los volúmenes. Entonces, se conocen volúmenes. Si yo conozco cuál es la estructura, si conozco que es una FCC, una BCC, ¿no? Yo conozco el volumen, conozco el número de átomos por celda en tablas, y buscamos en una tabla periódica cuál es el peso molecular de un elemento. Avogadro es conocido, podemos hallar cuál es la densidad desde el punto de vista microscópico. Podemos hallar cuánto es la densidad desde el punto de vista microscópico. Por ejemplos, aquí un ejemplo, ¿verdad? Dice, para una celda cúbica simple, una SC, esta contiene, sabemos, un átomo nada más. Y entonces podemos considerar la distancia 1, 0, 0 como A. O sea, si yo tengo, fíjate, la distancia, conozco el parámetro de red y viceversa. Y viceversa, por si acaso. Si yo conozco la distancia, esta distancia, yo puedo hallar parámetro de red. Y al revés, si yo tengo parámetro de red, puedo hallar la distancia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando se hacen análisis de difracción con rayos X, es posible conocer estas distancias con análisis de difracción de rayos X. Si yo conozco las distancias, puedo hallar parámetro de red. Miren qué interesante. Y con parámetro de red, uno puede calcular, ¿no? Luego la densidad del material. Y corroborar, ¿no? Los químicos, ¿no? Los físicos encuentran propiedades en los materiales, muchas veces justamente aplicando rayos X. Entonces, viendo esto, y viceversa, y al revés, si yo conozco la densidad del material por tablas, alguien me dijo por ahí, ¿no? Agarramos una balanza, agarro agua,
y mido su densidad macroscópica, yo la llamo así macroscópica, ¿no? Hay una densidad macroscópica, obviamente esta densidad macroscópica tiene que coincidir con la densidad microscópica, si es un cristal. Si es un cristal, tiene un ornamiento, yo cojo una porción de todo un sólido, si yo cojo todo un sólido, es lo mismo que cojo un pedacito, si es un cristal. Si es un cristal, da lo mismo hallarle la densidad de un pedacito, hallar la densidad de todo. Deben ser iguales, porque justamente es un cristal. Entonces, si yo conozco el parámetro red, peso molecular, puedo hallar la densidad microscópica. Y al revés, si yo conozco la densidad macroscópica, que es la misma que la microscópica, hago este cálculo y puedo hallar distancia. Y si tengo distancia, puedo hallar parámetro de red. Miren toda la relación que hay entre ellos. Lo mismo ocurre con una BCC. Si tenemos una BCC, ¿no? Puedo acá despejar, por ejemplo, y puedo hallar la distancia entre planos. Y conociendo distancia entre planos, puedo hallar parámetro de red. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo las ventajas? Entonces, en una práctica, perdón, en el final, atención acá, atentos, en el final, yo voy a darles un metal. Va a haber una pregunta, completita donde hay A, B, C, de todo, ¿no? Entonces se va a pedir corrientes, se va a pedir conductividad, ¿no? Y se va a empezar, de repente, dándoles datos macroscópicos, como por ejemplo, ¿no? Densidad, se va a pedir de repente densidad, peso molecular, se va a dar datos macroscópicos, y de repente va a ser necesario que conozcan ustedes el parámetro de red. De repente para la conductividad, para hallar de repente la velocidad RMS de los electrones, entonces va a ser necesario cuál es el parámetro de red. Entonces, para eso no se ve esto. Así que desde ahora apunten estas relaciones muy importantes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Sí, va, ok. Justo aquí venía yo lo que le decía, ¿no? Análisis cristalográfico con rayos X. Pues hoy en día no es novedad, hoy en día se puede conocer la estructura de un cristal, ¿no? Corroborar sus propiedades químicas y físicas, ¿no? Conociendo cómo es la estructura interna. Es un equipo, por ejemplo, simple de rayos X, y esto es estudiado ya desde añísimos atrás. Laue, dice un físico alemán, encontró que si la longitud de onda de la radiación se volvía tan pequeña como la distancia entre los átomos de los cristales, se producía un patrón de difracción. Ustedes recordarán, también de física, ¿no? El curso de física 1, 2, 3. ¿Qué ocurre? ¿No? A ver, tengo acá un metal, tengo acá una porción de metal. Tengo la porción acá de un metal, un cristal. ¿Qué ocurre cuando le hago incidir ondas? Por ejemplo, luz visible. Le hago incidir acá luz visible. Un lambda de luz visible. ¿Qué le ocurre? ¿Efecto? ¿Qué efecto? Luz visible. Ojo, luz visible. Luz visible. ¿Qué pasa?
Se refleja. Si es un metal, la luz visible se refleja. Acuérdense del espejo. Acuérdense del espejo. Un espejo, ¿qué cosa es? ¿No es un metal? Un espejo, una plancha, ¿no? De espejo, es un metal realmente. Entonces esto acá es como un metal, en el cual reflexión nada más. Entonces Laue se dio cuenta que si lambda pasa a ser rayos X, ¿y cómo es los lambdas del rayo X comparado con el lambda visible? ¿Cómo es el lambda de los rayos X? Mejor, ¿cuáles son la frecuencia de rayos X? ¿Cómo es la frecuencia de rayos X comparado con la frecuencia del visible? Que la frecuencia es muy alta. La frecuencia es mucho mayor, ¿cierto? Mayor. Y el lambda al revés, mucho menor lambda. Entonces ahora, si yo aquí le hago incidir ondas de rayos X, Von Laue, lambda de rayos X, Von Laue encontró algo interesantísimo, ¿no? Que no solamente reflejaban, sino aquí había un cierto patrón de difracción. ¿Recuerdan ustedes qué es la difracción? ¿Recuerdan o no? La difracción. No es solo desviarse, por si acaso, sino formar un patrón. Entonces, si uno pone por acá una plancha donde va a recepcionar las ondas, va a encontrar zonas de alta intensidad y zonas de menos, menos y ceros. Zonas oscuras, zonas intensas, así. Esto se llama un patrón de difracción. Habría zonas entonces, donde las ondas van a reflejarse y zonas donde no se refleja, donde no llega la onda. Zonas oscuras y zonas claras. ¿Están viendo esto? ¿Me confirman si está quedando claro eso? Un patrón de difracción tiene esta forma más o menos. Más o menos así. Este más o menos es un patrón de difracción. Zonas donde, aquí por ejemplo, tenemos un pico. Aquí tenemos un pico muy alto, una zona bastante intensa, donde la luz al reflejarse se ha concentrado, ¿no? Hay zonas donde acá se ha concentrado, ahí se ha reforzado. Y zonas aquí, esta parte de aquí, donde la luz prácticamente no hay, cero. Otras zonas aquí, donde también la luz se ha reforzado, sale intensa, ¿no? Y otra vez zona cero, y así se llama patrón de difracción. ¿Qué dice Alejo? Alta, ok. Veo que solamente Alfredo pone algo de vez en cuando y el resto nada. Estoy preguntando, ¿me están siguiendo? No sé si están en clase o no ustedes. Entonces acá se llama patrón de difracción. Entonces, Von Laue se dio cuenta que eso ocurría con los metales. Este de acá es un metal. Esto es un metal. ¿Alguien puede indicarme cuánto es más o menos el lambda? El lambda de los rayos X. A ver, si ustedes buscan rapidito, buscan en internet la frecuencia de los rayos X. A ver, alguien vamos rapidito. Busque en qué rango, busque por favor en qué rango se encuentra la frecuencia de rayos X. Busquen por favor rapidito en internet. Busque rapidito en internet en qué rango está la frecuencia de los rayos X. Frecuencia. La frecuencia de los rayos X, ¿en qué rango está? Frecuencia, estoy pidiendo frecuencia de los rayos X. Frecuencia de los rayos X, ¿en qué rango se encuentra? Frecuencia de rayos X.
Ajá, me dicen entre 10 a la 16 de ese clorado. Ok, 10 a la 16 Hz. Ok, entonces si está entre 10 a la 16 Hz, 10 a la 16 Hz y 10 a la 19 Hz, entonces, en base a esto, y recordando de que C es lambda por nu, entonces, ¿en qué rango están los lambdas? ¿En qué rango están los lambdas? ¿En qué rango estarían los lambdas de radiación, rayos X, de rayos X? Esto que está acá es 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8. Entonces, si esto que está acá es 10 a la 16, ajá, eso quería que me digan ustedes, entre 10 a la menos 8 metros y si es 19, ahora algo mal acá. A ver, Dylan que dice entre 10 a la menos 2 angstroms y, ajá, ok, vamos con eso. Entre, entonces, 10 a la menos 2 angstroms y 100 angstroms. Así es, gracias. Fíjate, es un rango muy grande, ¿eh? Hasta más o menos 100 angstroms, ¿cierto? Menos 11, o sea, sería 10 angstroms nada más. Será que sería 10, no 100. Debe ser 100 angstroms, acá 10 angstroms. Ok, y el parámetro de red, ¿ustedes recuerdan el parámetro de red? El parámetro de red de un metal, ¿de qué orden es? El parámetro de red de un metal, ¿de qué orden es? Parámetro de red de un metal, ¿de qué orden es? Parámetro de red. Pero vamos, ya buscan al toque. No, 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 no. No. Parámetro de red, sí les dije, ¿eh? Sí les mencioné y les dije que apunten. Sí les mencioné y les dije que apunten. Parámetro de red.
¿Nadie se acuerda? ¿Nadie? Somos 15 están participando en el aula y nadie de los 15. ¿Un astro? No, 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 no. Por ejemplo, a ver, un momentito. Por ejemplo, les doy datos concretos. No recuerdo haber dicho eso, ¿ah? Por ejemplo, un momentito. Les sugiero que eso lo pongan en tablas, ¿ah? Lo apunten. Por ejemplo, el parámetro de red de, de cloruro de sodio, sal común, es 5,63 angstroms. El parámetro de red de la sal común, cloruro de sodio, es 5,63 angstroms. El parámetro de red del diamante, el parámetro de red del diamante es 3,56 angstroms. Parámetro de red del diamante. El parámetro de red del germanio, parámetro de red del germanio, apúntenlo, es 5,65 angstroms. Parámetro de red de silicio, 5,34 angstroms. Espero que lo hayan apuntado. Bien, entonces, estamos hablando en qué rango estamos hablando. Recuerden ustedes que un angstrom es el tamaño del átomo de hidrógeno. ¿Recuerdan o no? ¿Cuánto es el radio de un átomo de hidrógeno? Así es. Eso lo vimos. Eso lo hicimos. Eso lo hicimos cuando hicimos el modelo de Bohr. Hablamos de que él calculó muy bien el parámetro el radio de un átomo de Bohr. Era 0, medio angstrom, más o menos, medio angstrom. Entonces, un angstrom es un átomo de hidrógeno. Entonces, no puede ser, por si acaso, el tamaño de un parámetro de red. ¿Sí? Entonces, muy bien. Los parámetros de red están entre 4, 5, 6 angstroms. 4, 5, 6 angstroms. Entonces, dependiendo de la frecuencia, tú puedes hallar entonces hasta 10 angstroms con rayos X. ¿Qué ocurre entonces? Hay una interacción directa, entonces, de los rayos X, prácticamente con la red. Y entonces, la difracción nos va a dar detalles de cómo es la estructura. Esto más o menos es el esquema de lo que se hace cuando se analiza una muestra. Observen, hay un equipo de rayos X, ¿no?, que de repente mediante reflexión o de manera directa se hace incidir en una muestra. ¿Estás viendo? Y luego se obtiene de esa muestra rayos, que son, atención, difractados. No simplemente reflejados, ¿no? Difractan. Desde el punto de vista microscópico, aquí en la muestra, digamos que cada cristalito, cada cristalito que está acá de manera microscópica refleja. Pero como acá hay un ornamiento, esa reflexión al salir se juntan en zonas y se refuerzan en zonas, y en otras zonas se debilitan, se restan. Ustedes recordarán desde la academia, cuando estuvieron ustedes la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. ¿Recuerdan eso o no? ¿Recuerdan o no interferencia constructiva, interferencia destructiva? Hola, hola, estoy preguntando. Por ejemplo, ¿no? Verían ustedes que las ondas, cuando estaban en fase y se iban juntando, cresta con cresta,
valle con valle, cresta con cresta, se estaban reforzando. Y cuando se encontraban en un punto, se sumaban. Era como sumar luz más luz. Pero había una interferencia destructiva. Cuando había cresta, de esta forma, se juntaba con otra que tenía justa forma. Se juntaba con otra que tenía esta forma. Así. Entonces estabas juntando cresta con valle. ¿Qué ocurría entonces? Aquí había una interferencia destructiva. Aquí había interferencia constructiva. Entonces, luego las ondas, luego de reflejarse en la muestra, en cada cristalito, luego de reflejarse, saldrán algunas ondas reforzadas y otras que se han destruido entre ellas. Por eso es que se ven las zonas. Acá se ven zonas de baja intensidad y zonas de alta intensidad. Esto que está acá se llama patrón de difracción. Este patrón es más o menos el que se obtiene luego de que los rayos X inciden en la muestra y se reflejan. Ahí está. Entonces, fíjate, los rayos X ingresan, ¿de acuerdo? Y aquí se ve el patrón de difracción. Zona aquí de repente donde hubo refuerzo de alta intensidad y zonas acá, zonas oscuras. Ahí está. Justo aquí está, lo que le decía. Ajá, aquí está el dibujito, porque no lo tenía. Zonas en las cuales hay interferencia constructiva y zonas donde hay interferencia destructiva. Bien, entonces, hasta ahí una consulta. Ok, entonces sigo entonces, ok, sigo. Entonces, fíjate, con los rayos incidentes se analiza la ley y se encuentra la ley de Drag. Miren, acá he intentado hacer la deducción. Esta ley se conoce como la ley de Drag, sin embargo se deduce. Fíjate, vamos a llegar a esto. A esto llegamos acá. A 2D seno de teta igual a n lambda. A ver, profe, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Dónde llegamos? Mira, antes de ver todo el proceso, miren dónde llegamos. Este D es la distancia entre planos. Ahora, dependiendo de cómo esté el cristalito, este D depende de cómo son los HKL de estos planos. Este D, aquí he puesto D en general, depende de cómo está, digamos, orientado este cristalito y cuáles son los HKL. Y recuerden ustedes que les mencioné, yo conociendo ese D, no puedo hallar el parámetro de red. Si yo puedo determinar cómo son los HKL. Entonces, el teta es el ángulo de incidencia con el cristal. El teta de acá es el ángulo de incidencia. Este n se llama el orden de difracción. Para el punto más intenso, para este, el n vale 1. Para los siguientes, menos intensos, el n vale 2. Para este vale 3 y así sucesivamente. Es el orden de difracción. Lambda obviamente es el lambda de los rayos X. Entonces, mire, conociendo el lambda de los rayos X, conociendo los ángulos de incidencia, podemos hallar el D. Se encuentra el D de manera experimental. Miren cuánta información hay, cuánta información se puede recabar acerca de los cristales. Y cada información puede ser corroborada. Fíjate, cada información es corroborada tanto de manera experimental como de manera teórica. A ver, vamos a tratar de hacer la deducción
de la ley de Bragg. A ver, fíjense, acá. Imagínate que un rayo llega por aquí e incide en este primer punto de red y incide en este otro. Y estos son rayos reflejados. Estos de acá son rayos reflejados. Será un rayo reflejado, otro rayo reflejado, aquí otro rayo reflejado, pero analicemos estos dos nada más. Vamos a hacer estos dos. Entonces, vamos a llamarle delta a n veces lambda, donde n es un entero, 1, 2 o 3. Entonces, para que dos rayos reflejados se refuercen entre ellos, salga una onda reforzada, o sea, una interferencia constructiva, la diferencia de recorridos tiene que ser un número entero de lambdas. Entonces, la diferencia de esta onda que está acá saliendo con esta otra es un entero de lambdas. Si es una fracción de lambda, las ondas, fíjense acá, para que se refuercen, acá estamos viendo acá, una y la otra tienen que salir así, coincidir cresta con cresta o valle con valle. Por eso que la diferencia de recorridos tiene que ser un número entero. Ahora, de la figura, ¿cuál es la diferencia de recorridos? Es el AB y BC. Esta longitud más esta es la diferencia de recorridos de la onda que sale por acá y de la onda que sale por acá. AB, BC, le quito el AC'. Y con eso, como que las ondas que sale de acá y de aquí están en fase. Esto de aquí, como esta distancia es igual a esta distancia de aquí, se suma y sería 2AB. Entonces, 2AB menos AC'. Ahora, pero el AB, este AB, en función del teta, el D es D entre seno. Y este AC' es AC coseno. Es AC coseno. Pero este AC, a su vez, es 2D tangente de teta. Este es D. Recuerda que este es teta. Entonces, reemplazando, tenemos el AC', que es esta distancia de acá. Reemplazo aquí. Reemplazo aquí y lo igualo a n lambdas. Aquí hemos desarrollado esto para n igual a 1. Acá para n igual a 1. Y aquí ya pongo n lambdas. Y obtenemos esta expresión. Acá sale 1 menos coseno cuadrado. Acá seno. Pero 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Se cancela. Y tenemos esta de acá, que será la ley de Bragg. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Confirman todos? Bien, entonces recuerden para qué nos sirve, ¿ya? Recuerden ustedes para qué nos sirve esta ley de Bragg. Ya, aquí lo mismo, es lo mismo lo que estaba explicándoles, sino que es como un dibujo mejorado, ¿no? Esta distancia, que depende de los HKLs, de los planos de orientación del cristal, ¿no? Y aquí estoy mostrando también aquí que las ondas que salen de aquí y la onda que sale de aquí, de otro punto, tienen que estar en fase. Tienen que estar en fase y por eso que la diferencia de recorridos tiene que ser n lambdas. La diferencia, esta de acá, es la diferencia de recorridos. Esta diferencia de recorridos tiene que ser múltiplo entero de lambda para que la onda salga reforzada y haya una interferencia constructiva. Esta es otra forma de demostrar la ley de Bragg. Y listo.
A ver, esto de la raíz recíproca, mejor lo explico en la siguiente clase. ¿Sí? Por ahora vamos a sacarnos aquí. La siguiente clase explico ya raíz recíproca. Esto no entraría en la práctica. La práctica entraría hasta aquí, hasta ley de Bragg. Solo hasta ley de Bragg entraría la práctica. Esto ya lo explico en la siguiente clase. Ya estamos por acabar, por si acaso, cristolografía. Como le estoy debiendo una hora de clase, esa hora de clase la vamos a recuperar poco a poco, media hora, la siguiente clase. ¿Alguien tiene clase a la 1? Yo hoy día sí tengo clase a la 1, pero la semana que viene ya no. La semana que viene ya no tengo clase a la 1. Entonces quiero saber, ¿ustedes tienen clase a la 1? ¿Alguien tiene clase a la 1? ¿Alguien? A ver, alguien me dice en el chat. ¿Alguien tiene clase a la 1? 1:30. Ok, justo, entonces tenemos ahí media horita. Ok. Ya, entonces la semana que viene hacemos clase hasta la 1:25 por lo menos, ¿sí? Pero te preparas. La semana que viene sí hago clase hasta la 1:25 por lo menos. ¿Sí? Ok. Listo, aquí nos quedamos todos jóvenes. Gracias por tu atención. Ok. Entonces la clase, el examen, la práctica de semana entraría hasta ley de Bragg. Listo, jóvenes. Chao con todos entonces. Chao, Fabio. Gracias. Por si acaso, este material ya está por si acaso en el Moodle. Listo, corto. Chao con todos. Gracias, chao.